Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 2 de diciembre del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todos estén tan bien como el sector público, que hoy recibe el pago de su aguinaldo. Esperemos que hagan buenas inversiones con esos recursos, todas y todas las personas que trabajan para el Estado. Pero bueno, empecemos los temas para esta semana. Vamos a hablar del proyecto de reforma del MOP que salió dictaminado de la Comisión de Reforma del Estado. Vamos a hablar del archivo de 2 proyectos sobre temas de derechos vinculados directamente al tema mujer, que no se les extendió el plazo cuatrienal, entonces pasan archivo. Vamos a hablar del 5º presupuesto extraordinario, porque a pesar de que estamos a menos de un mes de que se acabe el año, Hacienda consideró oportuno presentar a estas alturas un proyecto de presupuesto. Y vamos a hablar de la asistencia de noviembre y varios temas varios. Pero una anotación rápida. Es la primera vez que May no se olvida qué comisión dictaminó un proyecto cuando hace la introducción. Felicidades. Mejoramos. Han pasado solo 3 años para llegar a este momento. Pero empecemos con el primer tema. El proyecto de reforma del MOP. Ustedes recordarán que esta fue una de las primeras iniciativas que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. La propuesta inicial era básicamente cerrar todas, ¿cómo es que le decían? Todas las hermanas perversas. Las hermanitas perversas, según Guillermo Solís. Todas las hermanitas perversas que tiene el MOP, entiéndase Consejo de Seguridad Vial, Consejo de Transporte Público, Consejo Nacional de Vialidad y el Consejo Nacional de Concesiones, que al final quedó fuera dentro del proyecto dictaminado. Hubo un acuerdo en un texto sustitutivo. ¿Y cuáles fueron las principales modificaciones, Lucho, a la propuesta del Ejecutivo? Bueno, le dijeron que no a la pretensión del ministro de ser el que controle todas las funciones que son hoy de esos consejos y que pasarían a estar en su mano. Le dijeron no con asterisco, porque fue como, no lo va a hacer usted directamente, pero va a tener discrecionalidad para nombrar a las personas que van a estar en esos cargos. Vean, esto es aquí un tema más o menos complicado, porque el CONAVI, vamos a ver, si se extinguen jurídicamente lo que es CONAVI, COSEBI y el CTP. Y pasan a tener un nuevo nombre con una nueva personería jurídica. O sea, esas instituciones son hoy órganos de desconcentración máxima. Correcto. Con personalidad jurídica instrumental. Correcto. Y dependen del MOP. Dependen entre comillas. O sea, están bajo la, comillas, rectoría del MOP. Exacto. Se convierten en órganos de desconcentración mínima. Correcto. Con personalidad jurídica instrumental. ¿Por qué la personalidad jurídica instrumental? Porque necesitan... Esos consejos necesitan, por ejemplo, la que viene a sustituir CONAVI necesita firmar contratos de conservación vial, la de COSEBI necesita suscribir convenios de cooperación, etcétera, etcétera. Y el CTP necesita dar los permisos de transporte público. El CONAVI pasa de Consejo a División Nacional de Vialidad. Se va a llamar DINAV. Sí, poner nombres no es lo mejor que tienen, digamos. Sí. Pero bueno, entonces... A ver, en mucho ¿Pero por qué? Son reformas estéticas. No, pero íbamos a decir por qué le dijeron, comillas, que no. Bueno, asterisco, que no al ministro. Porque esos consejos, digamos... Van a tener una dirección que es nombrada a discrecionalidad. Bueno, va a tener que cumplir ciertos requisitos, digamos, como de
Pero preparación formales. sí, uno de ser costarricense por nacionalidad de nacimiento, tener cierto grado de preparación en el área en el que va a ser designado y no tener vínculo familiar o de parentesco con personas que sean contratistas del Estado en ese tema. Lo mínimo, digamos. Lo mínimo. Pero Fijo, eso lo establece alguna otra ley, seguro la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. es probable. Pero como van a ser jerarcas de libre decisión y remoción del ministro, pues entonces van a ser, digamos, los famosos yes men. Depende. Porque si no, es que si alguien le dice que no, algo que quiera el Lo puede ministro, remover. simplemente lo quita. Sí, como se remueve cualquier dirección de otro ministerio. Porque de hecho la ley dice que la persona esa persona se puede quitar porque el ministro diga, sí, usted se va, o simplemente el ministro dice, no, ahora la nueva persona es esta. Sí, sí. Entonces eso se interpreta como el acto de despido, digamos. Tiene alta discrecionalidad. No es como otros puestos en juntas directivas que no son de libre remoción. O sea, que una vez, principalmente en las instituciones autónomas, que una vez nombrados, el Ejecutivo no los puede quitar sin abrir un procedimiento administrativo en donde se concluya que hubo faltas según lo que diga cada ley. Por ejemplo, el ICE es así. Los representantes de la caja, excepto la presidencia ejecutiva, es así. Pero bueno. Hablando de la caja, ¿viste que a María del Rocío Sáenz, que fue la presidenta ejecutiva durante el gobierno de Luis Guillermo, hay que pagarle ahora en indemnización? No. Resulta y acontece que los tribunales interpretan que cuando el presidente le pide la renuncia a alguien, Lo está despidiendo. lo está despidiendo. Y entonces tiene que liquidarlo. Esa es una interpretación jalada del pelo de los tribunales, pero la comprendo, no la comparto por el nivel de jerarquía y el tipo de puesto que es. Yo es que esto está fuera del tema del podcast, pero creo que lo he dicho varias veces, nunca he entendido por qué se anuncia, el presidente le pidió la renuncia y en lugar de el presidente lo despidió. Porque si lo despide, tiene que pagar liquidación. Bueno, ya no. Ahora ya no. eso no va a hacer diferencia. Sí. Hay que liquidar jerarcas también. Sí. Bueno, el tribunal lo que dijo es, no, bueno, pedirle la renuncia es despedirlo. Así que hay que pagarle la liquidación correspondiente. Sí, entonces únicamente en casos en que el jerarca renuncie por voluntad propia, porque va a otro puesto o porque decidió renunciar. Así no es como con nosotros los demás mortales, digamos. Pues sí, lo que pasa es que... Es que si no sería un despido encubierto. En el ámbito... De hecho, eso fue lo que dijeron, esto fue un despido encubierto. En la alta jerarquía se entiende que el presidente tenía la potestad de hacer ese tipo, pero claramente en derecho laboral no les importa el puesto y va a haber que pagar indemnizaciones. A partir de ahora, muchas gracias, tribunales de justicia. Yo considero que esos puestos deberían no tener ese tipo de beneficios. Como con los diputados. Correcto. Pero bueno, se requeriría una reforma legal para eso. Y además estaría un poco complicado quitar un derecho laboral vía ley por el tema de regresividad. Pues es posible. Pero bueno, volvamos al tema. Pero ya, Lucho, por eso es que nunca... Hoy dijimos episodio corto y ya metiste otro tema aquí en este paréntesis. Ya hice por lo menos ahí 5 minutitos porque es que si no va a quedar muy corto. Es que esta semana fue muy lenta, dado por el hecho de que jugaba la CL esta semana. Jugaba la CL, se aprobó presupuesto, se aprobó bonos. Proyectos de los que ya habíamos hablado. Correcto. Entonces, sí, y estamos en extraordinarias y ya sabemos lo que pasa en extraordinarias con este gobierno. Sí, bueno, seguimos. Lucho, ¿qué más del proyecto? ¿Qué sigue ahora? El CONAVI se convierte en DINAF, el COSEBI se convierte en... División de Movilidad y Seguridad Vial. Ok. Que no tiene iniciales porque sería la DMSV. Interesante. Y el CTP, en la División de Transporte Público, me imagino. Es la División de Transporte Público Terrestre. Ok. No sé si esa separación, o sea, ese incluir terrestre, tiene algún sentido o alguna lógica o nada más era como para... ¿Hay transporte público no terrestre? Sí, los ferries. Los ferries. Y entonces, no, ¿quién los regula? Es una buena pregunta. Ok, interesante. Pero bueno, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué sigue ahora? Naturalmente, el proyecto al ser dictaminado pasa a plenario para que se le presenten mociones de fondo y artículo 137. Ahora, si hay texto de consenso, ¿hay alguien que se ha quejado de esto? El FA. Ok, va a haber mociones. O sea, la respuesta a esa pregunta siempre va a ser el FA, digamos.
Va a haber mociones, entonces le falta bastante a este proyecto para que termine su trámite en comisión. Lo que pasó con el Frente Amplio, a ver, no estoy diciendo que se opongan por joder. Ni siquiera es que se oponen, digamos. Lo que pasó es que doña Rocío Alfaro Molina, que es la diputada representante del FAN, esta comisión de reforma del Estado, o estaba en ese día, presentó unas mociones para incluir recomendaciones que había hecho en la Asamblea en los informes sobre lo que pasó con el caso Cochinilla y Diamante en la ley. Ya. Y le votaron en contra las mociones. Entonces va a mocionar nuevamente. Entonces seguro las va a volver a presentar y luego las va a reiterar en el plenario y toda la cosa. Pero sí, bueno, con concesiones, la justificación es que, es que por su materia de expertise hay que dejarlo como está. Voy a omitir mis comentarios. No, naturalmente es una decisión políticamente ideológica, motivada por la tendencia neoliberal que tiene la actual asamblea, aunque no les guste. Entonces, si el Consejo de Concesiones se queda como está, bueno, y cada división, me faltó decir, va a tener un consejo consultivo que va a ser ad honorem, no vinculante, que va a estar integrado por el ministro, su representante, y por representantes de varias instituciones públicas, y una del sector civil, otro del IFAM, y ahí van. Entonces esos son los que van a dar como... Hay uno que también, el del que viene a sustituir con AVI, tiene uno de la NAME también. Pero no va a ser vinculante. Es consultivo, digamos. Sí, no va a ser vinculante. O sea, están ahí de adorno. Exacto. Entonces eso es lo que va a tener ahí esas divisiones. Me sorprende honestamente que saliera el proyecto. Vale decir que esta no es el primer proyecto en este sentido. Me recuerdo uno en el gobierno de Guillermo Solís. De ahí viene el tema de las hermanitas perversas. Pero la anterior asamblea lo había rechazado. Yo de hecho recuerdo haber tenido una discusión con don Mario Redondo, porque algo se tocó del tema de la necesidad de cerrarlo. Creo que eso había naturalmente salido antes de los escándalos de corrupción en obra pública y municipalidades. Y él decía, no, pero es que ese proyecto no lo cerraba. Bueno, sí lo cerraba con AVI y lo convertía en otra cosa. Es que esto no lo cierra. Lo que estamos haciendo aquí, este proyecto tampoco lo cierra. Lo transforma en algo distinto, que es lo mismo. O sea, le cambia el nombre. Sí. Y ciertas cosas de operación para hacerlo más expedito. Es que en todo caso sería risible pensar que se puede cerrar. Que se puede cerrar y ya. O sea, hay instituciones que se pueden cerrar, estas no son parte de esas. Correcto. ¿Por qué? Porque si se cierra y se delega todo en el ministro, como el ministro pretendía, viene lo que la Contraloría advertía. Pueden haber problemas de conflicto de interés, porque entonces este señor va a ser juez y parte en mucho de lo que tenga que resolver, y además va a tener una concentración de poder espantosa. Y ya el país, de nuevo, había pasado por este tipo de modelo donde el ministro manejaba todo el MOP. Y no funcionó y por eso se cambió. Antes de que existieran estas hermanas perversas, el MOP era el que manejaba todo. Y era un MOP más constructor, es que le llaman, digamos, más ejecutor. Ahora es un MOP más concesionario. Lo que hace es dar permisos. Pagar. Exacto. Ahora paga. Básicamente. Pero bueno. De hecho, los ministros no se cansan de decir, el MOP ni siquiera tiene una vagoneta para quitar tierra. ¿Qué decirte? Pero bueno, pasemos al siguiente tema. El plenario decidió enviar al archivo 2 proyectos de ley vinculados con temas de derechos. El primero sobre derechos sexuales y reproductivos, que es incluir... un capítulo sobre esa materia en la Ley General de Salud. Correcto. Este proyecto, hay que señalar, está en corriente legislativa desde el 2007 originalmente, que fue presentado. Después vino la sentencia de la sala que archivó un montón de expedientes y entonces se volvió a presentar. A ver, ya tenía audiencias, dictámenes y demás, entonces se volvió a presentar el texto en la pasada asamblea legislativa. Hace 4 años exactamente. Y ahora se envía archivo porque se le vence el plazo cuatrinal. No quisieron extenderle el plazo cuatrinal y entonces ya se volvió a presentar nuevamente el proyecto por parte de la diputada Andrea Álvarez, junto con las firmas de los 2 diputados del FA, Ariel Robles y Priscila Salazar. Priscila Vindas Salazar. Los disculpas. Pero sí, ¿por qué decidieron no extenderle el plazo? Es algo que
No entiendo. Uno no puede saber. Pero esa sí fue una decisión, digamos, como que contundente. Mayoritaria, hubo 36 en contra de extender el plazo. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué deciden no extender el plazo. Si es solo extender el plazo, o sea, si igual sabemos que se va a presentar nuevamente el proyecto y va a empezar desde cero nuevamente, ¿por qué no ahorrarnos como todo lo que hemos avanzado en este tema? Y la respuesta corta y sencilla es que el tema de derechos sexuales y reproductivos está en contra de la agenda del sector conservador de la Asamblea, que es un sector importante. Correcto. El otro proyecto que fue archivado esta semana es el que tiene que ver con el impuesto rosa, lo que se conoce como el impuesto rosa, que es esto que uno ve, por ejemplo, navajillas de afeitar azules, que son, digamos, su público meta son hombres, y navajillas de afeitar rosadas, cuyo público meta es el sector femenino, y la única diferencia en la práctica es el color, pero una es más cara que la otra. Usualmente las rosadas, las que están dirigidas a la población femenina, son más caras. Entonces por eso es que se llama impuesto rosa. Este proyecto había sido presentado. Este es otro proyecto que lleva rato, porque yo creo que ya había sido archivado. Esta es la segunda vez que se retoma y se vuelve a enviar al archivo por vencimiento del plazo cuatrienal. Lucho. Sí, el detalle de la justificación es que esa práctica, el proyecto lo establecía como una práctica monopolística y que tenía que ser la Comisión Nacional de Protección al Consumidor la que interviniera. Y entonces ellos dicen, pero esto no es una práctica monopolística. Bueno, de hecho el criterio de la comisión es un toque como, really, porque de hecho dicen, eso no es un tema de discriminación, es un tema de oportunidad de mercado. Sí, lo que dicen es que le pueden sacar más ganancia haciendo esto, básicamente. Lo que es una discriminación en precio basada en género. Sí, basado en quién es tu público meta. Uh-huh. Pero el libre mercado permite esas cosas y estamos en las épocas del neoliberalismo en la Asamblea Legislativa de palabras tuyas, no mías. Pues sí, esa fue la defensa con arroz. Entonces dijo con arroz, esta ley es inaplicable. Con arroz no, con la Comisión Nacional de la Competencia. Es que me estoy acordando de cosas que son inútiles. Perdón. Hablando de con arroz. Asterisco, esta semana aprovecharon, el Poder Ejecutivo la semana pasada sin enviar comunicado ni nada, sacó de la agenda legislativa su proyecto de ley para dar un subsidio por una única vez a los productores de arroz con menos de 100 hectáreas que se vieran directamente afectados por implementar la ruta del arroz. Ese era como su gran proyecto para resolver las inconformidades. Ese proyecto fue altamente criticado. Para compensar el hecho de que van a desaparecer el productor nacional de arroz. Palabras tuyas, no mías. No, eso es en realidad lo que va a ocurrir. Pero bueno. Ese proyecto fue altamente criticado tanto por servicios técnicos como por la Contraloría General de la República. Entonces el Ejecutivo lo sacó sin enviar comunicado, como tienden a hacer cuando algo no les funciona. Y entonces con arroz esta semana envió un comunicado diciendo como, hey, se dieron cuenta que el proyecto apesta y no sirve para nada y nada más lo desconvocaron sin decir nada. ¿Sabes además por qué no nos damos cuenta? Porque los decretos sí me di cuenta. Sí, porque revisar los decretos de convocatoria es convocatoria. Pero bueno, al menos yo ya no me doy cuenta. Uh-huh. Porque yo estoy acostumbrado a darme cuenta de que se convoca y que se desconvoca porque se lee en plenario. Pero ¿qué hace este gobierno? No es que ya no se hace. El gobierno los manda antes de la hora en la que se cierra el orden del día. Entonces se le da la publicidad suficiente y ya no hay necesidad de leerlo en plenario. Exacto. Entonces uno, digamos, no, a menos de que vayas específicamente a buscar la página de decretos. Lo cual se hace constantemente. Lo cual vos haces constantemente. Es parte de mi trabajo. Y gracias. Pues una cosa menos que tengo que hacer yo. El problema es que se me olvida a veces. Es como que me acuerdo al final de la semana y yo, cierto, yo tenía que revisar esto. Pero bueno, a menos de que hubiera cosas que uno estaba esperando, como la convocatoria del proyecto para trazar la ley de contratación pública. Que al final fracasó, ¿verdad? Ya este es el segundo día en el que está en vigencia esta ley. Eso está en temas varios, Lucho. Perdón. Ya estamos disvariando. Yo estoy perdido desde que dije con arroz. No sé en qué tema estamos hablando. Estábamos hablando de los proyectos sobre del impuesto rosa. Que fueron archivados. Exacto. Del impuesto rosa, sí, solo como para ya cerrar el tema, fijo se va a volver a presentar el proyecto. Bueno, el tema que es que hubo 27 a favor y 20 en contra.
Entonces, ¿por qué se rechazó? Porque la reforma del reglamento que se hizo en esta asamblea sobre estas mociones de plazo cuatrienal dice que se aprueban con la mayoría absoluta del total de diputados, 28. no del total de diputados presentes. Sí, hay diferentes, o sea, hay muchas distintas formas de cómo se interpretan. De ¿Cuánto hecho, se necesita para aprobar algo? De hecho, tenemos un Cívica 2.0 en nuestra antigua sección que explica todas las mayorías que existen en la Todas las asamblea. mayorías, pues, porque hay cosas que se pueden aprobar con la mayoría de los presentes, entonces si hay solo 38 y 20 votan a favor, se aprueba. Pero hay otras cosas que requieren llegar mínimo al 28, hay otras que requieren 38, y según la sala hay algunas que requieren unanimidad, si no me equivoco. Dijeron una vez. Sí, solo que ya la asamblea hizo una reforma del reglamento para no tener que depender de eso. Correcto. De hecho, hay una mayoría súper calificada establecida en la Constitución. ¿De cuántos? 43 diputados a favor. ¿Y para qué? ¿3/4 partes? Sí. Artículo 7 demanda una votación excepcional de al menos 43 o 3/4 partes del total de la Asamblea para aprobar en segundo debate convenios o tratados internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país. Claro, sí, tiene sentido. Es una mayoría excepcional y especial. Correcto. Pero bueno, pasemos, después de desvariar, pasemos al siguiente tema. El Poder Ejecutivo al final de la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, presentó el 5º presupuesto extraordinario. Este es un mal momento para presentar presupuestos extraordinarios porque el trámite, a ver, si no hay un acuerdo político por darle vía rápida a un presupuesto extraordinario, como ocurrió creo que con el 4º presupuesto extraordinario, ¿recordás? Que había recursos para organizaciones y ciertos programas que estaban pendientes y la oposición decidió... Es gracioso porque yo ya me había extrañado un día de estos, qué raro, no se ha presentado otro proyecto de presupuesto extraordinario, ¿de verdad ya quedó todo listo? No. Resulta y acontece que no en faltan... En el último minuto se metió un 5º presupuesto Hacienda se extraordinario. acordó de que tenía que transferirle la plata a la caja y que tenía que pagar aguinaldos en el SINART. Lo de la plata a la caja tiene sentido porque la autorización salió hasta ahorita, eso fue parte de lo que se aprobó esta semana. De hecho, no entiendo... Digamos, no sé si tiene sentido presentar el proyecto sin haber tenido esa autorización previa. Fijo, ¿no? Ya Shirley Díaz hizo una vez eso y la criticamos fuertemente por no usar otro término acá. Correcto. Entonces, este proyecto traslada esos recursos que fueron aprobados, o sea, se sacaron de la regla fiscal, esos recursos ya estaban, lo que hacía era sacarlos de la regla fiscal, eso se aprobó en segundo debate esta semana, pero ya está incluido dentro del 5º presupuesto extraordinario. Lo que le faltó a esta ley que se aprobó esta semana es que Hacienda hiciera ese traslado por decreto. Eso fue un error, pero... Un error por omisión. A sabiendas de que ya no daba el tiempo. Sí, ahora eso, bueno, pero ya no importa, porque ya está A fuera ver, de la regla fiscal. Sí, pero igual, vamos a ver. No importa si se paga este año o el próximo. Aunque esto suene feo, el tema de la caja no es tan delicado, porque le pueden pasar la plata en enero. Correcto. El problema es SINART, que tiene que pagar aguinaldos. Sí, eso sí es un error. Y se supone que es hoy, viernes 2 de diciembre, que le pagan el aguinaldo al sector público. A la mayor parte. Al parecer habrá algunos que no. Cruel. Pero bueno, sí, se presentó este 5º proyecto, ya está en la se tiene que ir a la comisión. Están hacendarios, ya recibieron a don Nogui, de hecho doña Paulina Ramírez, que ya es la diputada regañó. de Liberación, presidenta de la comisión, lo regañó. Claro, porque recordemos que además este presupuesto debería estar aprobado... Antes del 31, dice. No, antes de que el sector público se vaya a vacaciones. La asamblea cierra el 23, no, el 22, si no me equivoco, o sea, hay 3 semanas. 12 sesiones posibles. Ajá. Hay que ver si les da tiempo. Ya quedó eliminada la CELE. Es probable que sí. Y ahora sí. Ya ahora sí. Ahora sí. Pero bueno, algo más del presupuesto extraordinario. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos incluyen? No, doña Paulina Ramírez lo que le dice, a ver, esto es una irresponsabilidad porque usted sabe muy bien que por los tiempos de tramitación de un presupuesto extraordinario esto no se va a aprobar antes de enero. Antes de que termine enero. Entonces, va a ser todo un tema. Me imagino que lo que van a hacer es van a hacer lo mismo que la vez pasada. Sacar de este presupuesto todo lo urgente, exacto, meter presupuestos más extraordinarios, proyectos nuevos, dispensarlos y votarlos rápido. Y me imagino que con el aguinaldo especialmente tienen que correr porque si no le pagan, los trabajadores del SINART van y denuncian al SINART al Ministerio de Trabajo. Es posible. Ya a estas alturas nada es extraordinario.
Pero bueno, algo más del quinto presupuesto, pasemos al siguiente tema. Vamos a comentar las ausencias de noviembre. Como ustedes saben, si siguen nuestras redes sociales del Fino CR, todos los meses presentamos un gráfico que cada vez es más bonito. May presenta. Donde resumimos quiénes fueron las y los más ausentes de cada mes. En esta ocasión, el diputado que más faltó a sesiones del plenario fue Carlos Felipe García Molina del PUSC, quien se ausentó a 9 de 17 sesiones. El diputado más joven. Él es el diputado más joven. Y faltó a 7 de 21 votaciones. Correcto. Hubo pocas votaciones en noviembre porque recordemos que el plenario estuvo... ¿Pero la subieron? La subieron. Hubo pocas votaciones porque recordemos que el plenario estuvo dedicado al tema del presupuesto durante muchas sesiones y eurobonos. Correcto. Ahora, ¿quiénes fueron los trabajador independiente que no ha salido? Los que más faltaron a votaciones, que recordemos que nosotros llevamos ambos registros por el fenómeno Pedro Muñoz, de personas que llegaban, firmaban y se iban. No puedo contar esto en on the record, así que lo contaré después de que terminemos de grabar. Exacto. Entonces, Jason Valverde de Limón, de Liberación de Limón, y Horacio Alvarado Bogantes del PUSC de Heredia son los que más se ausentaron a votaciones. Faltaron a 13 de 21. 13. Adicionalmente, y a 7 sesiones. También con 7 ausencias estuvo Katia Rivera y Rosaura Méndez, ambas de Liberación, Heredia y Cartago. Y la tabla de la sierra, doña Joana Obando Bonilla de Cartago por el PLP, faltó a 4 sesiones, pero se ausentó a 12 votaciones. Sí, fue la segunda que más, o la tercera, porque hay empate en primer lugar, que más se ausentó a las votaciones. Ahora estamos revisando cómo va el año. Ya hay diputados que se han dado básicamente un mes libre. ¿Cómo? Durante este periodo fue ausentando... Como la 11ª diputada oficialista. Exacto. Bueno, no se dice 11ª, se dice 11ª, perdón. Gracias. Revisamos la asistencia de estos primeros 7 meses y ya hay diputados que tienen más de 20 ausencias. En específico, Carolina Delgado ha faltado a 22 sesiones de plenario y Rosaura Méndez se ha ausentado de 20. Por su parte, Horacio Alvarado y Luz María Alpizar se han ausentado de 18, pero en el caso de ellos dos recuerdo temas de salud. Yo no recuerdo el de Horacio. 3 semanas con COVID, sino ausente por COVID. Horacio tuvo un problema en la pierna y se ausentó, pero también es de los que tiende a faltar. Y ¿quiénes han sido los más presentes? Hay todavía 4 diputados que no han faltado en nada. Que no se han ausentado en una sola sesión de plenario legislativo, que son Pilar Cisneros, Ariel Robles, Francisco Nicolás y Gilberto Campos. Y en votaciones hay 2 diputados que han faltado a menos de 5 votaciones de las más de 250 que tenemos registradas. ¿Solo 2? Hay 2 diputados que han faltado a 4 votaciones, Manuel Morales, y a 5 votaciones, Francisco Nicolás. Okay. De las más de 250 que tenemos registradas. 150. 250. Hijo de puta. ¿Cómo trabajo yo? Voy a omitir mis comentarios. Estamos en diciembre, paz y amor. Por el otro lado, José Pablo Cibaja de Nueva República se ha ausentado a 109 votaciones y Vanessa de Paul del PUSC se ha ausentado a 105. Creo que en diciembre prepararemos una nota de cierre del año de quiénes han sido los más ausentes. No sé si esperamos al primer año. Creo no, siempre la hacemos. Sí, pero es que a veces la hacemos en abril, cuando cumplen un año. Siempre la hacemos las 2 veces. No recuerdo que eso sea así. Además me voy de vacaciones el 18, entonces te tocaría a vos. No, vas a dejarla preparada. Vas a dejar el machote listo para yo nada más meter datos. No puedo porque vos no manejas ese Excel. ¿Ves? Pero bueno, ve lo que pasa cuando trabajan de forma independiente. Esos son los temas de fondo por esta semana. Nada más algunos temas varios. Ya mencionamos. Hablando de tus vacaciones, ¿cuándo te vas? El 18. Y eso es... domingo. La última semana antes de que la asamblea se vaya a vacaciones. Sí, hay una semana en la que la asamblea está trabajando y yo no. Suerte, Okay. Lucho. No. Ese es mi payback porque te fuiste 3 semanas. No. Naturalmente el cierre de Curul en Llamas será esa última semana en la que May todavía está acá. Eso está en discusión. Y hay, desde ya, sugerencias para diputado del año. Porque siempre lo damos en diciembre. Correcto. ¿Verdad? Diputado o diputada del año. Así que nos las pueden hacer llegar para evaluarlas
Yo honestamente no tengo nombres todavía. Yo ya lo tengo definido. Te lo diré el 16. Ok, me sirve. Temas varios. Como mencionamos, el proyecto para trazar la entrada en vigencia de la ley de contratación pública fracasó en el intento, por lo menos, de ser aprobado antes del 1 de diciembre. Al Ejecutivo no le quedó más que el 1 de diciembre, en horas de la madrugada, publicar el famoso reglamento que todo el mundo quería conocer. Ya está disponible en nuestro sitio web. Hicimos una nota al respecto sobre el reglamento. Entonces, creí que había subido el reglamento a la página de asamblea. No. El reglamento está en una nota que hicimos sobre este tema cuando entró en vigencia. El proyecto el lunes no pudo avanzar porque el presidente de la Asamblea Legislativa, como se debe, anunció al plenario que, como es el procedimiento adecuado, tenía que enviar consultas y dar 8 días hábiles. Entonces, ahora habrá que ver si quieren hacer algo una vez que regresen las consultas. Yo creo que esto está muerto. A mí me gustaría que lo aprueben en primer debate, única y exclusivamente para que lo envíen a consulta a la sala y la sala les diga que no pueden posponer una ley que ya entró en vigencia. Esa es la única razón por la que yo me sentiría satisfecho si eso sucede. Pero ¿bajo cuál parámetro sería la inconstitucionalidad de eso? ¿La sana lógica? La sana lógica. En la Constitución no hay en algún lugar donde dice que las leyes no pueden ser derogadas más que... O sea, no pueden ser lo que expresamente derogadas. No, en realidad lo que dice es que, si no mal recuerdo, es que las leyes rigen a partir del momento en el que ellas dicen. Exacto. Sí, entonces, ahí estaría la inconstitucionalidad. No puedes postergar algo que ya entró a regir. Tendrías que suspender, y eso no existe. Suspender una... O sea, sí se puede suspender una ley, pero... Tiene que hacerlo antes de que entre a regir. Sí. En fin, o sea, tendrías que derogarla. Sí. Entrar a regir necesitas derogar la ley y... O sería una ley transitoria. Eso. Sí, como que diga expresamente rige este plazo. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, por tantos meses se suspende la aplicación de la ley tal para que se aplique esta. Vencido el plazo, se retomará la ley tal. Eso está complicado. Eso es como con los decretos. Suele pasar que los decretos se suspenden. Sí, pero suspender un decreto es más sencillo que suspender una ley. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, el otro, bueno, ya mencionamos, se aprobó el presupuesto 2023 en segundo debate. Se aprobó mayor controversia. Pasó sin pena ni gloria Sí, nada más me llamó la atención que doña Luz Mari votó a favor en el segundo debate. Sí, ya no había nada que hacer. Sí, de hecho el voto en contra del oficialismo es una tontera, más bien le da, esto es como cuando lo hizo el PAC en el gobierno de Guillermo Solís, y luego la oposición pasó tirándole al PAC todo el año de, ustedes votaron en contra de su propio presupuesto, cállense. Exacto. Y el otro tema, Mario, es que se aprobó en segundo debate y ya es ley de la República porque ya se publicó. Ven como el Ejecutivo puede publicar cosas cuando le da la gana, con celeridad si le interesa, no esperar. Sí, Eurobonos ya se firmó y se publicó como ley. Lástima que no lo han hecho con el reglamento de ley de voluntades anticipadas, que tenían que haberlo publicado para finales de noviembre y no lo hicieron. A pesar de que el Ministerio de Salud me había dicho de que el 21 de noviembre tenían la última reunión previa a publicarse. No es nada raro que se atrasen con esas cosas. Siempre lo hacen. Siempre se hace así. Sí, de hecho creo que hay un proyecto del PUSC. Hay una ley... No, hay un proyecto del PUSC para sancionar los incumplimientos en la emisión de reglamentos. Sí, porque no hay sanción ninguna. Nada más porque, por ejemplo, pasó con esta ley de el fondo de avales que el gobierno quiere derogar y que todo el mundo le está diciendo en comisión que no, hasta el propio CAEP, ¿verdad? Que ahora andan de uña y mugre, pero CAEP le dijo, no me la derogue. No me la derogue, pero el reglamento. El reglamento, de hecho, sí tenía un tiempo súper corto para emitirse y estamos ahorita y no se ha emitido. Y este gobierno no lo va a emitir porque quiere derogar la ley. Exacto. Entonces, y no hay forma de sancionarlos. Por lo menos no una forma expedita. En realidad, exacto, es que ese es el detalle, la forma expedita, porque la vía es la acción de inconstitucionalidad por omisión. Correcto. Que ya lo cual dura más que lo que va a durar el gobierno en presentar ese... Me parece que Paola Vega presentó una. No recuerdo. Y me parece que... creo que la sala la resolvió relativamente rápido, si no me recuerdo. Es que, para los que no lo saben, y ya para que terminemos, la sala tiene un permiso, digamos, en su ley, en la ley de la jurisdicción, que dice que cuando la inconstitucionalidad es tan obvia... notoria y evidente, no necesita hacer todo el proceso de publicarlo en el boletín judicial para que la gente vaya y se presente como coadyuvante, pedir la audiencia a la Procuraduría, a las instituciones involucradas, simplemente la declara. No lo suele hacer. No. De hecho, la última vez que lo recuerdo... A pesar de que hay muchas inconstitucionalidades notorias y evidentes. Sí.
en estudio de la Sala Constitucional, pero ahí están tomándose su tiempo. De hecho, voy a ver si esa la resolvieron. Creo que ya la resolvieron. Y si la resolvieron, voy a ver si la resolvieron como inconstitucionalidad evidente. Porque es un tema de mera constatación, como le dicen en derecho. Está el reglamento. A ver, ¿cuándo se publicó la ley? Tal fecha. ¿Cuánto decía la ley que tenía que publicarse el reglamento? Tal fecha. ¿Está publicado? No. Pues entonces es inconstitucional. Eso es todo. Por omisión. Correcto. En fin, esta semana no hay diputado de la semana porque fue una semana lenta. Fue una semana lenta, sí. De hecho, fue el miércoles que jugó la CL. El jueves jugó la CL. Jueves. Yo no encontré esa votación a todo esto. Yo dije, me perdí esa votación cuando aprobaron cambiarle el horario a la sesión. No encontré cuándo votaron esa moción yo. Yo creo que, el calendario de los juegos de la CL estaba desde hacía meses. En algún momento se lo aprobaron un día. ¿O será que el presidente tiene discrecionalidad para...? No, es que el horario en el que inicia las sesiones está definido en el reglamento. Estoy seguro que se lo aprobaron hace un montón. En algún otro cambio de sesiones dijeron como estas dos... Y es que además busqué el mensaje en el grupo de Telegram de la Asamblea, donde publican el de prensa y protocolo, y tampoco encontré que en algún momento se presentara una moción para eso. Entonces me pareció súper raro. Yo no me di cuenta hasta ese día en la mañana que revisé la agenda del día y decía plenario sesión a las 3:15, o sea, a las 3:30. Y de hecho el jueves terminaron súper temprano además. Entonces empezaron el fin de semana largo. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr